Bueno, hoy salida ligeros, bolsita Vanguard Veo Select 33, trípode pequeñito. ¿Qué venimos a hacer? Venimos salida externa con el Dwarf Mini, un buen cielo, zona Cabo Blanco, uno de los mejores cielos que tenemos aquí en Mallorca. Podéis escuchar los grillos, noche de verano por fin, buenos cielos, buen tiempo. Y vamos a probar la Dwarf Mini. Haremos dos fotografías, fotografía tradicional como os enseñé en el anterior vídeo, y por otra parte usaremos el modo EQ y ya veréis qué mosaico realizaremos. Así que ahora vamos a montar muy rapidito y seguimos. Bueno, vamos por partes. Montamos el mini trípode Vanguard. Os dejaré en la descripción el modelo, porque ahora sinceramente no me acuerdo, y con los nombres tan complicados que ponen, para acordarse de todo. Es un trípode que para el Dwarf la verdad que va genial y ligero. Vale, ponemos el trípode. Como veis, no es que sea muy alto, pero nos bastará. Y yo le tengo otra rótula de 2 vías, que ahora luego la veréis con más detalle. No es de Vanguard, pero bueno, ya os pondré el enlace y está muy bien, súper compacta. Vamos ahora a montar el Dwarf. Cambiamos el encuadre. Bueno, como os he comentado, bolsita que la llevo vacía, ¿vale? Al final, como os podéis imaginar, llevo machines para grabar, pero bueno, la bolsita sobra espacio. Y aquí tenemos el Dwarf. Lo podría llevar casi en el bolsillo. Y vamos a colocarlo en el trípode. Y mirad qué pedazo de equipo súper mega portable para observar al universo. Así que vamos ahora a configurarlo. Muy sencillo, con la aplicación del móvil. Os enseñaré en todo momento lo que hacemos. Vale, como os enseñé en otro vídeo, para encender simplemente una pulsación, sale el LED verde que indica que está encendiendo, los puntitos de la batería, móvil, el aparato indispensable, móvil o una tablet, y vamos a capturar la pantalla, importante, y abrimos la aplicación, le damos a conectar, acceder. Vale, ya lo tendríamos. Aquí ya veis la interfaz, como os enseñé en el otro vídeo. Podemos apagar las luces o el indicador de batería, ¿vale? Aquí, como no molesta para nada, lo dejamos así y nos vamos al modo foto. Vale, aquí ya lo tendríamos y vamos a levantar nuestro telescopio. Mirad qué chulada. Solo verlo así ya hipnotiza. Vale, y aquí pues ya podríamos empezar a fotografiar, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es poner el modo cielo profundo y buscador de cielo. Nos dice que apuntemos hacia las estrellas, y aquí el Dwarf está buscando los mejores objetos que queden a la vista del gran angular, importante. Vale, aquí ya tendríamos todo lo que queremos fotografiar y podríamos seleccionar. Voy a girar un poco más. Aquí que tenemos el centro galáctico, como podéis ver, tenemos una barbaridad de objetos interesantes, ¿vale? Y lo que haríamos es fotografiar M8, ¿vale? Aquí la tendríamos, pulsamos,
Ahora el Dwarf empieza a calibrar. Nos apartamos un poco para que tenga buena visibilidad. Calibrando, y ahora lo que hace es buscar M8. ¿Vale? Aquí ya la tendríamos, la podéis ver en la pantalla. ¿Vale? Ha vuelto otra vez, hace como un pequeño calibrado. ¿Vale? Y ya empieza el seguimiento del objeto que hemos seleccionado. Y aquí ya podríamos empezar a fotografiar. Tema importante, los parámetros. ¿Vale? Aquí tenemos parámetro automático, le dejamos al Dwarf que trabaje como él cree conveniente. Ya calcula con el cielo que tenemos el tiempo de exposición que puede aplicar, el balance de blancos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo dejaremos así, no nos vamos a complicar. Al final es un dispositivo ideal para no complicarse la vida y disfrutar. Sentarse, tomarse lo que aquí bebemos, una copete de hierbas, una copa de hierbas dulces que se dice, y estamos tranquilos, disfrutando del cielo mientras el aparato dispara y sin complicaciones. Así que usaríamos los parámetros que nos ofrece con el tele, importante, y pulsamos y inicializa la captura. Así que ahora lo dejaremos que vaya trabajando, haremos un par de fotografías, no nos liaremos mucho porque tenemos que hacer la parte del modo EQ, que yo creo que será la más interesante. Realizaremos un mosaico, creo que de Uffizi, veremos a ver al final lo que nos permite, porque el teleobjetivo es bastante amplio, así que nos limita un poquito en ese sentido. Así que vamos a dejarlo y seguimos. Bueno, ha pasado ya un ratito, hemos realizado 184 fotos y ahora lleva apiladas el Dwarf 167, y como veis, con un buen cielo es cuando realmente estos aparatos sacan todo el potencial. Recuerdo, M8, espectacular. Lo vamos a parar ahora ya, porque hay que hacer la siguiente prueba con el modo EQ. Así que paramos y seguimos. Vale, ahora vamos a configurar el modo EQ. En la pantalla de nuestro Dwarf tenemos aquí la configuración, modo EQ, y nos aparece un asistente de configuración, y aquí veréis porque esta rótula nos irá perfecta. Continuamos el modo EQ y aquí ya veis que nos presenta un asistente muy sencillito para ir configurándolo. ¿Vale? Ponemos estoy listo. Aquí nos recomienda tener un nivel de burbuja. Podemos usar el móvil, pero claro, si tenemos la aplicación de móvil se complica un poco. Lo haremos un poco a ojo, ya veréis, sin problema. Estoy listo. Y aquí nos dice, primero, ponemos el Dwarf plegadito y lo tenemos que orientar hacia el norte. ¿Vale? Lo giramos, aquí miramos. Esto lo giramos y liberamos la rótula, ¿vale? Aquí ya giraríamos, el norte lo tenemos hacia allí, la polar, que si no voy mal está aquí arriba, y aquí vamos a ver, bueno, si puedo con una mano, ¿vale? Y consistiría en ponerlo así, apretamos nuestra rótula
con una mano se complica, como os podéis imaginar. A ver, así. Vale, y seguidamente nos dice que levantemos el tubo hacia arriba, ¿vale? Pulsamos siguiente y el Dwarf comprueba la alineación. La hemos realizado un poco a ojo, seguramente habrá que rectificar. Ya os digo, con un nivel de burbuja o con el del móvil, sin problema. ¿Veis? Aquí nos dice ajustes finos, asistente, muy fácil. Una rotación de 7 grados, muy fácil, más o menos así. Y nos dice que levantemos un poco el Dwarf hacia arriba, ¿vale? Liberamos. Aquí lo ideal sería, por ejemplo, si tenéis una tablet para controlar el Dwarf y con el móvil usarlo para este tipo de ajuste. Aquí veis, algo no estoy haciendo bien, el ángulo porque no estoy leyendo las instrucciones, el ángulo no es preciso, por favor sigue ajustando. Gira el cabezal 1 grado, ¿vale? Inclinado, ¿ves? Lo he hecho al revés, hay que inclinar más. Vamos a girar un poquito más, ¿vale? Y como veis, importante leer bien las instrucciones. Yo lo estaba haciendo al contrario. Vamos a inclinarlo pues unos 21 grados, pues por aquí. Siguiente. Vale, ya lo tendríamos. Aquí ya veis que hay una pequeña desviación, pero bueno, es de muy pocos grados, así que sin problema. Te dice que evites mover el trípode para no volver a realizar todo el proceso de alineación, ¿vale? Estoy listo. Ahora ya lo tenemos todo alineado. Vamos a buscar lo que queremos fotografiar. Vamos a buscar Antares y fotografiaremos esa región que es muy bonita. Iremos a cielo profundo y en esta ocasión vamos al Atlas. ¿Vale? Aquí nos sale por defecto el encuadre que tiene el Dwarf, pero como estamos en el modo Q, podemos realizar mosaicos, ¿vale? Y aquí veis un deslizador que vamos ampliando y veis el fondo, cómo se va ampliando nuestra fotografía. ¿Vale? Aquí, ¿qué haremos ahora? Vamos a buscar Antares. ¿Ves? Ya sale aquí. Perfecto. Pero también, si queremos, podemos pulsar en la brújula y tiene una realidad aumentada que nos permite, si ahora giramos, podemos ir observando el cielo y podríamos encuadrar a Antares. ¿Vale? Simplemente desactivamos la brújula y fijaríamos nuestro objeto, ¿vale? Y es una manera, por ejemplo, si queremos modificar la orientación del mosaico, lo podemos hacer de esta manera, ¿vale? Vamos a encuadrarlo bien y seguimos. Vale, ya tenemos nuestro encuadre y pulsaremos el botón de la cámara y nos dice que comencemos el mosaico. Pulsamos OK. Empieza a calibrar. Aquí veremos el Dwarf cómo va girando. Se va calibrando. Aquí nos apartaremos un poco, porque lo que hace ahora es analizar el cielo y ahora va a buscar, ¿veis?, la región que queremos fotografiar. Ahora lo que empezaremos a hacer es un par de fotografías a ver si realmente el objeto es el que vemos o el que queremos, ¿vale? Aquí ya vemos Antares, perfecto, lo tendríamos y ya podríamos empezar nuestro mosaico. Así que ahora le dejaremos trabajar y luego seguimos. Bueno, ya estamos finalizando nuestro mosaico, 200 fotos de 200, ahora va por 143 apiladas, esto tarda un poquito en procesarlo todo.
Y bueno, como veis, ya chaquetita, son las 3 menos 10 de la madrugada. Llevamos un ratillo aquí de fotos y bueno, ahora esperaremos que termine, pero despediremos aquí el vídeo. Empezamos a recoger todo y os enseñaré el resultado de las fotos finales al finalizar el vídeo y os comentaré un poco cómo la secuencia del mosaico se realiza. Pero bueno, esto ya será en casa. Bueno, ya estamos en casa y tenemos el resultado de nuestras fotografías. Empezaremos por M8. Iremos a Stellar Studio y seleccionaremos M8. Esta sería la foto resultante. Y aquí procederemos a primero realizar un procesado estándar totalmente automático. Y pulsamos en aceptar. Y esto lo que hace es subir la foto a los servidores de Wharf Lab para procesarla automáticamente. Como veis, es bastante rápido el proceso y obtenemos un resultado totalmente automático. Aquí tenemos el resultado. Y aquí luego podríamos ir aplicando otras posibilidades que nos ofrece: reducción de estrellas, picos, eliminación de estrellas total, tener la máscara de estrellas por si luego queremos incorporarla y exportarla con la marca de agua. Vale, vamos a realizarlas todas. Ahora, igual que antes, realiza el procesado automáticamente y aquí tenemos una reducción de estrellas más sutil, como veis. Y vamos ahora a eliminarlas. Y luego podemos ir eligiendo lo que más nos interesa. ¿Vale? Aquí tendríamos sin estrellas. Como veis, hace un pequeño recorte para solucionar problemas que puede encontrar en la fotografía. ¿Vale? Vamos a crear una máscara de estrellas. ¿Vale? Y aquí lo que podemos hacer es guardar el dato en bruto en feed. Guardaremos los feeds para llevarlos al ordenador, ¿vale? Para este tipo de procesado sí que necesitamos el ordenador y mantendremos una versión con el procesado automático, ¿vale? Como habéis visto, se van sobreescribiendo las tareas si las aplicamos en un orden diferente. ¿Vale? Aquí la tendremos y esta la guardaremos normal y las otras como feed para un procesado en el ordenador. Vale, ya tenemos nuestra foto, aquí la veis finalizada. Os pondré en grande porque aquí, al tener el móvil en horizontal, sale un poco cortada. Tendríamos la foto original, como veis, con los cortes, y la foto finalizada perfectamente. Aquí podríamos realizar, igual que M8, una reducción de estrellas, conservar la marca de estrellas, etcétera, pero esta nos la llevamos al ordenador para poder estirar más toda esta información que tenemos oculta
que la aplicación de Dwarf no nos permite estirar mucho más, así que nos la llevamos en Fit al ordenador y seguimos allí y os enseño el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, compartirlo, un me gusta y suscribiros. ¡Un saludo!